¿Pudieron ver el material que les había dicho que vean? El video, el teórico, del teórico 3. Sí. Bien. Hola, buenas tardes. Sí, Rocío, Hola, yo lo miré. hola Angie, ¿cómo estás? Bueno, buenísimo. Bien. Un poquito la idea de la clase de hoy es hacer la clase pasada, que la iba a hacer, pero bueno, hubo mucho debate. Así que es más que nada la idea es cerrar algunos temas para poder la clase que viene empezar con otro eje. Igualmente, como siempre, la clase está abierta a que en realidad sigamos discutiendo y podemos cerrar el tema más adelante si es necesario, ¿no? Como que todo esto de cerrar temas depende también mucho de ustedes y de cómo los atraviesan los temas. Así que bueno, ahí llegó Nico. Lo que pasa, hay muchos temas, Rocío, que son, hasta en la actualidad, están en el auge de su debate. O sea, mucho Sí. cerrar los temas, algunos temas no se puede, otros sí. Pero de lo que estamos conversando acá, de las situaciones de las que estamos hablando, cierre no creo que vaya a haber. Va a haber No, opiniones, no, no un cierre, no, con cierre no me refiero a llegar a una conclusión y decir, bueno, pensamos esto, sino como cuando ya agotamos, digamos, como la discusión en algún punto, o ya, no sé, se van abriendo varias líneas, vamos hablando, y después cuando ya la discusión se vuelve circular, es como que ahí ya está agotada, por más de que la discusión pueda Buenas. seguir. Buenas. Perdón, recién llego. Sí, está bien, no, estaba hablando en general, no empecé a dar la clase todavía. Ah, listo, joder. No, bueno, eso les decía, que mi idea era como ir cerrando el tema que empecé ahora, que era el tema de la sexualidad, lenguaje inclusivo, todos esos temas que estuvimos hablando las últimas clases, pero que obviamente está abierto a que quizás se cierre más adelante si es que sentimos que es necesario seguir discutiéndolos. Y con cerrar un tema no me refiero a llegar a una conclusión y a que todos pensemos lo mismo, sino como a dar un paneo por las temáticas, por las líneas de discusión que podemos atravesar, por algunos conceptos que podemos usar desde las teorías para acercarnos a esa discusión. A eso me refiero cuando hablo como de tratar de cerrar un tema. Y sí, ni hablar, Hugo, son temas re actuales y por eso también re polémicos, y también Re es a controversiales. propósito, súper controversiales, y es la idea también a veces como, no sé, de buscar temas actuales para que lo que discutamos acá también nos sirva para pensarnos como sujetos, ¿no? Como personas en el mundo, como personas en el mundo hoy. Entonces está bueno también traer como temáticas del presente o agarrar los conceptos para pensar situaciones del presente. Bueno, yo les había mandado un video, que es el video del teórico 3, en donde están como sintetizados los temas que vimos las últimas clases, pero falta ahí la discusión sobre el lenguaje inclusivo, que eso fue el último tema que vimos sobre este tema. ¿Cómo les pareció el video? ¿Lo pudieron ver? Les digo a los que llegaron después. Y si tienen alguna duda, algún cuestionamiento particular, algo que no hayan entendido o algo que quieran decir sobre el video, que se hayan quedado pensando, lo que sea. Profe, disculpe, pero ¿cuál video? El video, el que les pasé, el del teórico 3, que se llama Nuestras historias son cis heterosexistas, es el último teórico que subí. Capaz se te pasó, porque lo subí. Sí, creo que se me pasó porque no me enteré, no me acuerdo. Creo que hice mal, porque lo subí solamente al grupo de WhatsApp y no lo subí en el Classroom. Me parece que me olvidé de subirlo al Classroom. Entonces capaz se te pasó. Porque a mí siempre me aparece en Gmail si subiera algo del Classroom y yo siempre me guío por eso, digamos. Claro. Puede ser eso. Sí, capaz que se pasó por eso. No, igual ese es mi error, porque tendría que ponerlo en el Classroom también, porque en el grupo todos subimos cosas y a veces te pasan de largo. No importa, igual son temas que ya veníamos viendo. Igual míralo porque te va a servir para ordenar, porque tuvimos muchas clases. Obvio. Después lo veo. Claro, porque tuvimos como muchas clases sobre este tema y me parecía que estaba bueno que tengan un material donde esté todo más o menos unido y que no dure tanto. Claro, claro, para que más o menos tengan
como organizadas, o como por lo menos cómo las había pensado yo las discusiones, y cuál es la relación entre los temas que venimos viendo. Ahí se sumó Mari, me parece. Bueno, entonces, nosotros qué veníamos viendo en ese teórico. Voy a esperar que Mari le conecte el audio. Bueno, decía que... Hola Mari, ¿cómo estás? Estaba esperando empezar a dar la clase que te conecte el audio, así no te perdías nada. Gracias. Bien, el último, nosotros veníamos viendo esto de que nuestras historias están contadas desde ciertos lugares del poder. Eso es lo que vengo repitiendo siempre, y lo repito solamente para que quede más o menos organizado el hilo de la materia. Entonces, que las historias que nos contamos están atravesadas por el poder. Es decir, que siempre las historias se cuentan desde un lugar, desde un punto de vista que no es neutral. Entonces, que el poder, ¿no? Eso que llamamos poder, consiste en la capacidad que tienen algunos de contar las historias de otros y de imponer esa versión de la historia como la historia definitiva. Nosotros vimos ejemplos de esta idea. Y vimos, por ejemplo, que los protagonistas de las historias, y cuando digo historias, hablo en general, hablo de los discursos, hablo de las series, hablo de las películas, hablo de las historias académicas, hablo en general. Las historias que estamos acostumbrados a escuchar tienen como protagonistas ciertos sujetos, que son siempre sujetos varones, blancos, de cierta clase social, heterosexuales, no son varones trans, etc. Son sujetos que tienen una serie de características. Eso nos lleva a pensar que entonces las historias que nosotros nos contamos y que nos cuentan, legitiman, reproducen, actualizan distintos estereotipos de clase, de raza y de género. Entonces, lo primero que empezamos a analizar es solamente la dimensión del racismo. Empezamos a pensar, bueno, nuestras historias son racistas, ¿por qué son racistas? ¿Qué es el racismo? Todo eso es como la primer parte, lo primero que empezamos a ver. ¿Qué es el racismo? Y ahí vimos, bueno, la necesidad de vincular el racismo con la historia, la necesidad de pensar el racismo en relación a la construcción del Estado Nacional, pensarlo en relación a la colonialidad, pensar el racismo en la actualidad, pensar el racismo desde las ciencias sociales, es decir, romper con el sentido común y pensar que el racismo no se trata solamente de una cuestión entre negros y blancos, sino como empezar a cuestionar estas ideas del sentido común sobre el racismo, y pensarlo particularmente en nuestra sociedad y en Argentina. Por ese lugar iba la primera parte. Después, ahora, esta segunda parte iba apuntando a pensar en esto, en que nuestras historias son sexistas, es decir, que expresan también ciertos estereotipos de género. ¿Por qué? Porque las historias tienen como protagonistas ciertos sujetos que son los varones, que tienen la voz principal, son los fuertes, son los que realizan, digamos, las proezas, y las mujeres están como en un lugar secundario. Pero nosotros esto como que lo complejizamos un poquito, no era cuestión de hablar solamente de varones y mujeres, sino de pensar que nuestras historias no solamente son sexistas, sino que son cis-heterosexistas. Entonces a eso apuntaba el teórico 3, a pensar en los conceptos de cis-heteronorma. Ustedes párenme, si estoy como desorganizada o no me van siguiendo. Entonces en ese teórico 3 aborda como distintos ejes que nos ayuda o que propone, digamos, distintos conceptos, distintas discusiones para pensar esta idea, que nuestras historias son cis-heterosexistas. Entonces, ahí primero exploramos el concepto de cis-heteronorma, es decir, que desde la sociedad se construyen ciertas ideas sobre la homorosidad que están centradas en un sujeto que es cis y que es hetero. Es decir, que no es trans, que no es lesbiana, que no es pansexual, que no es intersexual, como que deja afuera todo un gran abanico de sexualidades, de identidades de género,
de formas de pensar la afectividad que no son cis y hetero. Por eso hablamos de cis-heteronorma, porque esas ideas sobre el amor también se imponen a nosotros en distintos lugares, en las historias, en los espacios sociales, en las conversaciones informales, etc. Entonces, también introducimos otro concepto que era el concepto de queer. Queer, que en realidad es una palabra que tiene muchísimos significados, pero en general se usa para agrupar a todas las sexualidades o a todas las identidades de género que no estarían incluidas dentro de los cis-hetero. Es decir, cuando yo hablo de queer, hablo en realidad de un montón de experiencias que no tienen tanto en común entre sí, lo único que tienen en común es que no son cis ni son hetero. ¿Qué quiere decir que no son cis? Bueno, que son identidades trans. ¿Qué quiere decir que no son hetero? Bueno, que están expresando otras orientaciones del deseo. Lesbianas, homosexuales, pansexuales, bisexuales, asexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso entraría dentro de lo queer. También analizamos cómo lo queer era visto como monstruoso, dado no, porque si la norma es lo cis-hetero, entonces lo queer es visto como monstruoso, como algo que es anormal, como algo raro, como algo que está mal. Después vimos otra parte que era memoria oficial heterosexual y genealogías disidentes. Eso era para pensar particularmente en relación a las historias, como por ejemplo en las historias de ficción los personajes eran siempre, expresaban un amor heterosexual y que las historias de amor, por ejemplo, homosexual, estaban como invisibilizadas, o las historias de amores trans. Y ahí da distintas anécdotas que sirven para pensar ese tema. Después, otro eje muy importante es la de la heterosexualización del espacio. Y eso estaba bueno porque nos ayudaba a pensar cómo los espacios sociales, es decir, espacios sociales, ¿a qué me refiero? Pueden ser las escuelas, pueden ser la calle, puede ser el hogar, incluso el hogar es un espacio social, pueden ser los bares, no sé, una serie de espacios sociales, el trabajo, todos los espacios que forman parte de nuestra sociedad, están diseñados de una manera que hacen que se expulse a las identidades que no son cis ni heterosexuales. Y eso lo podemos pensar con un ejemplo muy fácil, que es ponernos a pensar nosotros, por ejemplo, en el instituto. Vemos a las personas trans. ¿Dónde están las personas trans? ¿En qué lugar están? Y bueno, a eso nos lleva a pensar de que, bueno, que los sistemas educativos son expulsivos hacia las identidades trans. Los sistemas laborales también son expulsivos hacia esas identidades. Y lo mismo el mercado de trabajo. Y así podemos pensar en otras identidades que no aparecen, que parecen como no estar en los espacios que circulamos, justamente porque son expulsados. Eso es lo que nos permite pensar el concepto de heterosexualización del espacio, ¿no? ¿Cuántas veces pasa esto de que sí, personas que no son hetero, hay personas trans en el instituto? Seguro, sí, no, a ver, perdón, no quise decir que no haya. Digo que no es tan común y que es una realidad del colectivo trans que a veces no pueden ingresar en los sistemas educativos y por eso hay bachilleratos trans aparte, se construyen porque la mayoría de las personas no pueden terminar su trayectoria educativa. Pero sí, no quiere decir que no haya, y en realidad creo que la apuesta política es para que puedan estar, para que no sean expulsados. ¿Qué estaba diciendo? Me olvidé. Bueno. Chicos, me olvidé qué estaba diciendo. Bueno, esto, sobre la heterosexualización del espacio invita a pensar eso. Eso es más o menos, como les dije súper rápido, como más o menos lo que trata ese teórico 3, pero bueno, véanlo. Y la idea también es que hagan un trabajito en relación a ese teórico, así que aprovechen también, si no entendieron algo, a preguntármelo ahora. Lo estoy diciendo rápido porque asumo que ya lo fuimos hablando y que ya vieron el teórico, entonces más o menos lo van siguiendo, pero interrúmpanme cualquier cosa. Después, la última discusión que tuvimos en relación a este tema era en vinculación al lenguaje inclusivo.
Esa fue la anteúltima clase. Y acá, bueno, es un tema re polémico. Yo lo que propuse en esa clase era que para pensar el lenguaje inclusivo, que en realidad es pensar la discusión del lenguaje inclusivo. Yo quiero que quede esto claro. Cuando yo hablo de que pensemos en el lenguaje inclusivo, no es que los estoy obligando a nadie a hablar en lenguaje inclusivo, ni nada de eso, sino que se trata de agarrar un tema de la actualidad y poder pensarlo desde las ciencias sociales. Y justamente como venimos viendo temáticas vinculadas a las sexualidades o a los feminismos, me parecía que era un tema que estaba en vinculación a lo que veníamos tratando. Profe, Sí, Nico. yo no termino de entender muy bien la función del lenguaje inclusivo, porque le dicen lenguaje inclusivo, pero ¿a quién o a quiénes incluiría? Bien, Únicamente dale. cambiando la letra en ciertas palabras. A eso es lo que no termino de entender, digamos. Bueno, fíjense también, me parece que está bueno para que tengamos más herramientas para discutir, que leamos los materiales. Yo para la clase de lenguaje inclusivo propuse una nota que se llama La lengua degenerada del gato y la caja. Está subida al Classroom y también está en el grupo de WhatsApp. También están las notas que compartió Hugo, que sirven también para pensar esta temática. Así que bueno, eso por un lado, como que está bueno tener las clases, pero no se cuelguen tampoco con las lecturas. Así eso, tenemos más elementos para pensarlo. Ahora te contesto, Nico, voy a ir de a poquito, así no se me desorganiza. Entonces yo lo que propuse, que para pensar el lenguaje inclusivo había como distintos ejes que podíamos ir teniendo en cuenta para entender la discusión o para pensar por dónde vienen las ciencias sociales o qué podría aportar las ciencias sociales, en especial la antropología, a esa discusión. Entonces, por un lado, la primera cuestión que a mí me parecía importante era que, sacando la cuestión del inclusivo, pensemos en el lenguaje en general y pensemos en la lengua y pensemos qué es una lengua, qué es el lenguaje, cómo entendemos la lengua y el lenguaje desde las ciencias sociales. Entonces, ahí yo lo que les había planteado primero era que les cité a este autor que es Derrida. Voy a ir escribiendo en el chat los autores, así les quedan. Trabajamos con Derrida, que él decía que la lengua, cuando nosotros hablamos de lengua, lo podemos entender en dos sentidos. Por un lado, podemos pensar la lengua como el idioma, que es el sentido más común, ¿no? Pensar que una lengua es un idioma, entonces el castellano, el español es una lengua, el inglés es otra lengua, el francés es otra lengua. Es decir, eso es un uso en sentido estricto, ¿no? Pensar que la lengua solamente es el idioma. Y está bien pensarlo así. Pero también en ciencias sociales hablamos de lengua de una manera un poco más general, en un sentido más amplio, que es el segundo sentido del que habla Derrida. ¿Qué refiere, digamos, cuando hablamos de lengua en sentido amplio? Estamos remitiendo al conjunto de la cultura, los valores, normas que habitan una lengua, que hacen un etos. Es decir, que estamos pensando que la lengua no es solamente ciertas palabras, sino que también las palabras implican visiones de mundo. Las palabras hacen a nuestro pensamiento, construyen y legitiman ciertas maneras de mundo, ciertas formas de ver al mundo. Y esto yo les dije que ya lo habíamos visto en el primer teórico, cuando yo les hablaba de la relación entre lenguaje y cultura, que yo les había mostrado como algunos ejemplos de cómo distintas culturas que hablan lenguas diferentes, no solamente hablan lenguas diferentes, sino que viven en mundos diferentes, porque las palabras que usan les sirven para vincularse con su mundo. Entonces muchas veces es muy difícil que nosotros comprendamos algo para lo cual no tenemos una palabra, ¿no? Porque las palabras se estructuran totalmente en nuestra forma de pensar y nuestra forma de vincularnos, ¿no? Los seres, las personas somos seres totalmente lingüísticos, la lengua está inmersa y construye todo nuestro mundo, ¿no? Entonces ahí es como un sentido más amplio, ¿no? Pensar, bueno, la lengua también estructura la forma en la que pienso las cosas. Yo les había dado el ejemplo de los Hopi, que son
es una comunidad indígena del sur de Estados Unidos. Entonces, que ellos, por ejemplo, no entendían la noción de 3 días, porque en su lengua no existía esa noción, no existe las 2 palabras 3 días. Entonces, no podían entender esa noción, ¿no? Como no tenían esa palabra, no podían entender esa noción. ¿Y por qué no la entendían? Porque también su sentido del tiempo es totalmente diferente, por eso no tienen esa palabra, ¿no? Porque para los Hopis del día era como un cilindro que gira, que siempre viene, pero el que viene es siempre el mismo, es como una persona, ¿no? Para los Hopis, los días son como una persona que viene a mi casa todos los días, como el sol que viene todos los días, pero el sol es siempre el mismo, como la persona es siempre la misma, no puede haber 3 días como 3 días diferentes. Bueno, no sé si se entiende el ejemplo, pero es para pensar esto, que nociones que nosotros tenemos como que nos parecen re universales, como el tiempo y el espacio, no son universales y están atravesadas por el lenguaje. Si nosotros no aprendemos ciertas personas... Ay, perdón, Caro, estoy hablando muy rápido. Digo esto de que si nosotros no tenemos palabras para el mundo, entonces es difícil que entendamos esas experiencias, porque desde las palabras también construimos visiones de mundo. Por eso también las lenguas son tan importantes, y también es muy importante que no se pierdan, por ejemplo, las lenguas indígenas, porque no es solamente que se pierde un idioma, se pierde toda una visión de mundo, porque las palabras nos están diciendo cosas, son códigos que las personas generamos para expresar nuestra visión de mundo. Entonces la palabra es importante, hay una relación entre palabra y mundo. Vayan diciéndome si voy muy rápido. Perdón. Entonces eso por un lado, para pensar la lengua. Por otro lado, habíamos pensado también otra característica que le podíamos dar a la lengua, es que la lengua es un fenómeno social. ¿Qué quiere decir que es un fenómeno social? Que nosotros construimos una lengua en comunidad, usamos una lengua para hablar con otros, para otros. Es decir, que de cierta forma la lengua nos pertenece a todos los que la usamos, a todos los que la hablamos, porque todos la producimos, ¿no? Entonces, eso era súper importante, entender que la lengua es un fenómeno social. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, ¿qué otra característica? ¿Qué otra característica es que la lengua es un fenómeno social y que por eso nos pertenece a todos? Y esto capaz es interesante para pensar en relación a las discusiones que se dan sobre el lenguaje inclusivo, en donde pareciera que la lengua pertenece a ciertas personas que supuestamente dirigen y son los dueños del hablar, de la manera correcta de hablar. Puede ser que haya esas instituciones, está bueno que estén, pero en realidad la lengua es un fenómeno social que nos pertenece a todos, ¿no? Porque la lengua la usamos para hablar en comunidad y esa comunidad, formamos todos parte de esa comunidad. Por otro lado, otra cuestión... ¿De qué instituciones estás hablando, Ro? ¿Eh? ¿De qué instituciones estás hablando? De la RAE, por ejemplo. Nosotros habíamos hablado de cómo aparecía... No es función de la RAE ser dueña del lenguaje y nunca ha dicho que la RAE se ha dicho o ha expresado a la RAE que es dueña del lenguaje. Pará. No digo que la RAE... No solamente de la RAE, sino que la Academia Argentina de Letras, ¿no? Que la tenemos ya, va a cumplir casi 100 años, que habla solamente sobre lo que es la lengua argentina. Perdón, no estoy diciendo que la RAE diga... No son instituciones que hagan eso, justamente. No estoy diciendo que la RAE diga que es la dueña de la lengua. Estoy diciendo que a veces aparecen en las discusiones sobre el lenguaje inclusivo cierta idea de que hay ciertos sectores que tienen cuyas interpretaciones sobre la lengua son más legítimas que otras, como si hubiera alguien que fuera más importante para definir las cosas cómo hablamos. Y en realidad esta idea apunta a pensar de que la lengua es un fenómeno social, entonces como que todos tenemos incidencia en eso. No estoy diciendo que esas instituciones digan que son las dueñas.
claramente que no lo hacen, y me parece que no tiene sentido simplificar el debate de esa manera. ¿Se entiende? Porque No, yo tenía claro, ¿no?, que estas instituciones lo que hacen cuando uno tiene alguna duda, tiene alguna consulta lingüística, son las que nos ayudan a decir, mira, la mejor forma o una de las maneras que vos tenés para expresar o decir tal cosa es esta. Pero están para eso, o sea. sí, exacto. Si se fijan en el texto que les mandé, ahí habla de que las funciones de estas instituciones, como la RAE es la más conocida, ¿no? Pero hay otras instituciones que tienen como funciones parecidas, es la de una gramática normativa. Es decir, hay ciertas cosas de la lengua que son normativas y que no las podemos cambiar, ¿no? Porque esto también hablamos, que hay cierto carácter de la lengua que es inmutable, que nosotros no podemos hablar como se nos cante, porque si no, no se nos entiende un montón de veces. O hay ciertas cosas, La comunicación, tal cual, ¿no? Claro, hay ciertas cosas que forman parte de las estructuras de los lenguajes que simplemente no se pueden cambiar. Y ahí, en la nota que yo les di, habla de esto. Eso es una gramática normativa. Por ejemplo, la categoría de sujeto. En castellano no podemos hablar sin la categoría de sujeto. Son cosas como también muy formales, que por ahí es medio engorroso ponernos a hablar sobre eso, pero sí tener en claro esto, como que hay ciertas cosas que por ahí no podemos cambiar. Yo no puedo decir los termo, ¿no? Porque hay ciertas estructuras que forman parte de los lenguajes y que tienen que ver con que la lengua tiene cierto carácter inmutable, es decir, que de cierta manera es estable la lengua, no cambia todo el tiempo y no cambia porque sí, y una persona porque sí no decide cambiar la lengua. Entonces, esas instituciones como la RAE tienen esta función de la gramática normativa. Pero sin embargo, algunas personas piensan que la RAE tiene otra función que tiene que ver con una gramática descriptiva. Entonces, eso no. La gramática descriptiva, la gramática descriptiva es una función de la RAE también, que tiene que ver con, me confundí las palabras. La gramática descriptiva tiene que ver con ir describiendo los cambios que se dan en un lenguaje. Eso también es una función de la RAE. Es una gramática descriptiva, es decir, hay como otra característica de la lengua que también es mutable, y esto lo habíamos trabajado con Saussure. Voy a ordenar esta discusión porque se me confundí la palabra y no quiero que lo entiendan mal. Saussure lo que decía es que la lengua tiene un carácter mutable y un carácter inmutable. El carácter inmutable es de la gramática normativa del que estamos hablando, de que hay ciertas cosas que no cambian, que forman parte de las estructuras del lenguaje y que son necesarias para que nos entendamos. Y que, obviamente, si una lengua está cambiando todo el tiempo, se hace imposible que nos podamos comunicar. Pero Saussure también dijo que la lengua tiene un carácter mutable, es decir, que las lenguas siempre se van modificando y eso también es parte de la lengua. Entonces, por ejemplo, dábamos el ejemplo del castellano. Y decíamos cómo si vemos el castellano que llegó con la conquista de América y cómo hablaban, digamos, los conquistadores, es totalmente diferente al castellano que manejamos ahora. Porque el castellano de la conquista usaba, por ejemplo, un voceo reverencial, que es decir, por ejemplo, vuestra majestad. Es decir, había una forma de hablar que hoy no lo usamos en ese sentido. De hecho, el voceo, voz, arraigó en América, y con los años nosotros lo empezamos a usar un montón, y hoy lo usamos sin ningún tipo de reverencia, ¿no? Al contrario, el vos es una palabra que usamos como con alguien que nos sentimos como cierta familiaridad, es bastante informal el uso del vos. Entonces ahí hay algo que se modificó. Al mismo tiempo que ese vos arraigaba en América, en España el voceo iba desapareciendo. Costumbres, lo que sea, fue desapareciendo y en su lugar iba apareciendo el tú. Empezaban a usar el tú. Y entonces ahí tenemos como unas diferencias en la lengua
que tienen que ver con modificaciones que van sucediendo a lo largo del tiempo y que suceden todo el tiempo, porque en realidad también antes de hablar castellano, el castellano viene de otra lengua y esa lengua viene de otra lengua, ¿no? Todo el tiempo es como si fuera la evolución de las especies. Lo mismo pasa con las lenguas, como que unas lenguas vienen de otros lugares y todo el tiempo se van modificando, van cambiando, se van poniendo en relación con distintos contextos, se van hablando por distintas personas y van mutando. Ese es el carácter mutable de la lengua. Y en ese sentido, ciertas instituciones como la RAE, lo que tienen es una función de gramática descriptiva. Es decir, que cuando hay ciertas palabras que no están, digamos, dentro de lo que se contemplaba antiguamente dentro de la lengua, pero se empiezan a usar mucho, la RAE, por ejemplo, o instituciones parecidas pueden incluirla dentro de la lengua. ¿Por qué? Porque el trabajo de la RAE tiene que ver también con una gramática descriptiva, es decir, con ir viendo cómo son esos cambios y ver, bueno, si estos cambios son muy grandes y muchas personas lo están usando, le está sirviendo para comunicarse, bueno, se incorpora oficialmente, digámoslo. Entonces, esa es una gramática descriptiva y nos servía para pensar que la lengua, entonces, no es como una foto, ¿no? La lengua no es una cosa que permanezca estática todo el tiempo, que siempre sea igual, sino que la lengua era más bien una película, ¿no? Que está en constante movimiento, que está en constante cambio, y que la función de la RAE y otras instituciones parecidas no era dirigir, ¿no? No eran decir así sí, así no, sino filmar, ¿no? Eran más los que filmaban, en este sentido de la gramática descriptiva. Bien, ¿se entendió ahora esa idea? Porque se me había como... No, está bien, está bien. Mira, son las dos funciones, descriptiva y normativa. Normativa para que podamos comunicarnos entre nosotros. Y descriptiva, describiendo el proceso de cómo va variando el lenguaje. Tal cual. Cuando las comunidades y las sociedades adoptan el lenguaje y la aceptan, ¿no? Las variaciones en ese lenguaje, porque si no son aceptadas, no son incorporadas. No siempre, ¿viste? Porque se incorporó, por ejemplo, la calor está incorporado ahora y hay un montón de personas que tampoco lo aceptan. Pero tiene que ver esto con ir registrando como ciertos cambios que se van dando y poder incorporarlos si es que suceden. Y a veces es imposible que todas las personas estemos de acuerdo en algo, es como muy imposible. Pero bueno, tiene que ver con esto también, entender que hay ciertos aspectos de la lengua que no cambian, que son parte de la estructura, que son parte de la gramática normativa. No solo la RAE, sino también la lingüística, todas estas disciplinas se encargan de estudiar esas reglas del lenguaje. Pero a veces también pasa que hay otros aspectos que sí van cambiando y que de hecho han cambiado muchísimo a lo largo del tiempo y eso hace que a veces las reglas se vuelvan a pensar de otra manera. Entonces, como tratar de pensar en este carácter dinámico que tiene toda lengua para entender también estas discusiones y no generar como una visión de que las cosas tienen que ser de una manera y que no cambian nunca, ¿no? Como tratar de alejarnos como de esa cosa medio conservadora que a veces aparece. Y sin tampoco caer en el polo opuesto, que es hacer como que cualquier cosa vale, ¿no? Como poder tener bien en el análisis estos dos aspectos de la lengua. Bien. Eso por un lado. Me parece como que esas ideas sobre la lengua estaban buenas para pensar en general. Después, hay otra cuestión que tenemos que entender cuando hablamos de lenguaje inclusivo, que es pensar en general en las desigualdades de género, ¿no? Sin meternos en el lenguaje, pensar que nuestro mundo expresa desigualdades de género. Y creo como que esto ya lo venimos hablando y no quiero ser súper reiterativa con el tema. Ya vimos lo que es el concepto de género, ya vimos la diversidad de sexuales que hay y cómo el mundo puede ser expulsivo a veces hacia esas identidades. Es importante entender, o no sé, o ponernos a pensar qué pensamos sobre eso, si hay desigualdades de género o no. Hay muchísimos estudios al respecto, hay muchísimos movimientos, y de hecho las desigualdades de género existen y hemos visto como un montón de casos para pensar eso. Bueno, no quiero detenerme demasiado sobre eso, igual si alguien quiere decir algo está abierto. Entonces, después es pensar
si existe alguna relación entre este mundo que expresa desigualdad de género y el lenguaje que utiliza este mundo para hablar y para construirse. Entonces, los que proponen el lenguaje inclusivo piensan que evidentemente sí, hay una relación entre el lenguaje y el mundo en que vivimos. Y retoman estos estudios que veíamos al principio, de cómo el lenguaje afecta los vínculos que tenemos y afecta las formas que tenemos de pensar el mundo. Entonces, hay una relación entre un mundo que tiene desigualdad de género y el lenguaje que utiliza, y el lenguaje hegemónico que utiliza. En este sentido, lo que dicen algunos es que existe, que nuestro lenguaje, el lenguaje que estamos acostumbrados, es un lenguaje sexista, es decir, que está centrado en la figura del hombre. ¿Qué es un lenguaje sexista? Nombrar ciertos roles y trabajos solo en masculino, es decir, por ejemplo, decir presidente en vez de presidenta, y decir sirvienta en vez de sirviente, ¿no? Ese es un ejemplo claro que demuestra cómo las desigualdades de género de nuestro mundo están impregnadas en nuestro lenguaje. Eso es parte del lenguaje sexista. Sí, Hugo. Respecto al ejemplo ese que diste, ¿no? De presidente, presidenta. Nosotros siempre estudiamos la etimología de las palabras, ¿no? Cómo se conforma la palabra, porque en ciencias naturales y en todas las ciencias en general es importante, ¿no? Cómo se estructura una palabra. Y cuando, por ejemplo, uno ve presidente, lo que es ente es la persona que realiza una acción. Persona que realiza una acción. Y preside quiere decir que es la persona que se pone adelante o al frente de algo, o lidera algo. ¿Por qué decís que tiene un carácter de género? Cuando si vos haces el estudio etimológico, da otra cosa. Ay, no sé si te entendí bien, pero no sé si te entendí bien. Pero lo que quiero decir, más allá, está re bueno irnos a la etimología, y es súper importante, y en antropología, en ciencias sociales lo hacemos todo el tiempo, pero pensemos el ejemplo de presidente en comparación a la palabra de sirviente. Es como que hay mucha discusión cuando queremos cambiar de presidente a presidenta, pero nadie discute que podamos decir sirvienta, que digamos sirvienta, ¿no? Porque de repente decir sirvienta no molesta, y decir presidenta sí molesta. Entonces, para traerlo también acá, porque docente se dice docente, ¿no? Y cuando decimos docentes, hablamos de todos, ¿no? O sea, o no, o hablas solo del género masculino al decir docente. bueno, es que así funciona el lenguaje sexista, ¿no? Hablando en masculino, queriéndose referirse a todos. Pero lo que yo quiero decir, a ver si se entiende lo que estoy proponiendo, en que el hecho de que se despierte la discusión cuando hablamos de presidenta, pero que no se despierte cuando hablamos de sirvienta, nos invita a pensar que muchas veces, en realidad lo que nos molesta tiene que ver con una cuestión. Bien, lo que yo quería decir con ese ejemplo es que el hecho, más allá de que si está bien o está mal, lo que yo les estoy queriendo decir es que, ¿por qué? ¿Por qué sale la discusión cuando queremos pasar de presidenta a presidenta, pero nadie se molestó con que digamos sirvienta en vez de sirviente, ¿no? Porque si seguimos la lógica de quienes dicen no hay que decir presidente y no presidenta, entonces también se hubieran quejado esas personas cuando siempre decimos sirvienta. Pero no se quejaron en ese momento. Aparece ahora esa réplica y nos sirve para pensar. Perdón, no te escuché, Hugo. Nunca tuve sirvientes o sirvientas como para aseverar eso. Es más, las películas cuando uno ve habla de los sirvientes, generalmente, no de sirvientas. ¿Pero te parece rara la palabra sirvienta? ¿Eh? ¿Te parece rara la palabra sirvienta? No, ¿por qué? Por eso digo, como que la palabra sirvienta está como más naturalizada, en cambio cuando la palabra presidenta fue como más cuestionada, cuando en realidad si es por la estructura gramatical, ya veníamos hablando con A en términos, en casos parecidos, decíamos sirvienta. Desde el 1800 que en el español se usa la palabra presidenta. Puede ser que se vos use. Ves en la radio, ¿hace cuánto se usa presidenta o se dice presidenta? Seguramente que se usaba. Lo que estoy diciendo es que
como que hubo más polémica y digamos es un caso argentino típico el hecho de presidenta, hay mucha gente que se queja, aparece como, Lo que no pasa, digo hay un que no se usara antes, sufijo pero ente, hay un sufijo que es ente, que vos decís docente, presidente, sirviente, podés decir que es una persona que lleva a cabo, eso, esa es la parte de la gramática, ¿no? En realidad es el sufijo ente. sí, pero fíjate, viste en esa nota que compartiste de Zorrilla, que ella decía también que estaba de acuerdo con el uso de presidenta, porque era importante que se reconociera también el género este, de la persona que preside. Por más que pensemos que presidente hace referencia a todos, de hecho es que invoca una imagen que es masculina en general. Y presidenta invoca una imagen femenina. Y está bien entonces que se diga presidenta cuando hay una presidenta, ¿no? No vamos a decir presidenta si hay un presidente, obviamente. Caro dice, presidenta surgió cuando estaba la Cristi que tampoco quiso entregar el mando. Bueno, no sé. Pero sí, fue como toda una polémica que se armó cuando Cristina, La polémica fue cuando Cristina salió a decir, ¿no? Díganme presidenta, no presidente, y empezó a hacer. Yo entiendo, claro, ya, hace la semana pasada, creo, la mes pasada, agarró y salió diciendo, no sé si en Venezuela que estaba, o estaba en Cuba, o estaba por algún lado, salió diciendo a mí el todos y todas sí, pero el todes no me gusta. claro, bueno, La sí, misma hay Cristina, ¿no? Es mucho. generadora de polémica. Sí, Usa esto como que eso a veces yo veo, ¿no? El significado que le damos, ¿no? Porque cuando te lo dice un político, te lo dice alguien que milita en algún partido político, o que viene ya con una ideología, con una línea ideológica política, ya el lenguaje inclusivo empieza a perder el significado, sí, estoy de porque acuerdo es con eso. utilizado por decir, bueno, sectores partidarios, políticos, de derecha, de izquierda, populistas, socialistas, etcétera, y le quita mucho sentido. Yo creo que también hay mucha resistencia, no resistencia, mucho desacuerdo, mucho desavenencia Fanatismo. a usar el lenguaje inclusivo por eso, por esa utilización política partidista. ¿Me explico? Sí, y creo que tampoco está bueno, ¿no? Que de repente asociemos lenguaje inclusivo con el kirchnerismo, porque en realidad no viene de ahí, y de hecho, esto lo que vos decís, Cristina también se ha manifestado en contra de usar el todes, como que por eso hay que estar bien atentos, informarse bien, a la hora de opinar. Y también me parece que hay algo importante del lenguaje inclusivo, o por lo menos esto ya es como recontra personal, que creo que tiene sentido en la medida en que sea disruptivo, ¿no? En la medida que se empieza a ser hegemónico y se empieza a ser como dogmático, o se empieza a imponer el lenguaje inclusivo, entonces ahora todos hablemos así porque sí, no tiene sentido. El lenguaje inclusivo tiene sentido en la medida en que nos haga pensar. No, ese es el objetivo, ¿no? Nadie está obligando a nadie a hablar así, nadie quiere que de repente, o no sé, sí, seguro algunos sectores sí lo quieren, pero lo que estoy diciendo yo es que me parece importante pensar la discusión en ese sentido. Pensar las cosas que estamos pensando y hablando ahora porque surgió el lenguaje inclusivo, y antes no lo hablábamos, antes no hablábamos por ahí de si el lenguaje tenía alguna relación con el mundo, de si teníamos un lenguaje que podía ser sexista o no, etcétera. Un montón de discusiones que empiezan porque aparece el lenguaje inclusivo, pero en la medida en que eso se haga normativo y se haga dogmático, como esa cuestión de la discusión como que va desapareciendo. Entonces tampoco está buena. A lo que... Y otra cosa que yo estaba leyendo era un informe de la RAE, que se le pregunta a la RAE si el español es sexista o no. Y en el informe de la RAE lo que lo dice, no, el español no es sexista, o el CADI en general, ¿no? La lengua española no es sexista. Lo que son sexistas son las personas que utilizan, que construyen un discurso sexista. Sí, hay un poco de todo. Sí, más vale. Capaz uno... La verdad tiene mucha razón ahí, porque vos decís, yo con este lenguaje puedo construir una expresión sexista, indudablemente. Ahora depende de mí si la quiero construir o no. O sea, la lengua es sexista y pone ahí en debate también eso. O sea, ¿es una lengua sexista o depende desde la perspectiva de lo que vos lo analices
o desde donde vos te nutras, ¿no? Sí, me parece que está bueno esto que planteás. Cuando se habla de lenguaje sexista también se piensa en esto, en por qué usamos todos para referirnos a todes. No es casualidad tampoco que usemos la referencia masculina como centro para hablar, y que pensemos que eso nos representa a todes, porque esa forma de hablar también tiene mucha relación con los privilegios que también tienen las personas masculinas, las masculinidades hegemónicas en nuestro mundo. Entonces como que hay cierta relación, como digo, yo no descartaría del todo el hecho de que el lenguaje puede ser sexista. Y fíjense... Y a nivel de lengua, sí, ¿sabés qué culturas utilizan el género femenino como neutro o como coso? Sí, con el género hay... ¿A todos? Ay, no te escuché lo último. No, que utilizan, en vez de usar el masculino como neutro, no marcado, que se dice, usan el femenino como neutro no marcado. Sí, hay lenguas iroquesas, que son lenguas del este de Estados Unidos. Son como casi las únicas culturas conocidas que tienen como Lenguas arábigas, en general, todas las lenguas arábigas y musulmanas utilizan el femenino como género femenino no marcado para decir las cosas. Sí, no, de las musulmanas, por ejemplo, hacen eso. Sí, las lenguas musulmanas, eso no sé si es que usan el femenino, sino que usan el neutro, que es como esto que nosotros decimos, no usan ni una palabra. El tercer género neutro existe en el latín, que es masculino, femenino y neutro, y nosotros en la evolución, en la construcción del lenguaje, hemos ido haciendo desuso de lo que fue el género neutro, y por convención adoptamos el género masculino. Pero hay otras sociedades y otras culturas que no lo han hecho, que por convención han adoptado el femenino como género neutro. Claro. O género, se me olvida la palabra, bueno. Y, también el japonés. Musulmanas, ¿por qué se caracterizan por usarlos? Sí, también pasa con el japonés, que usa un género que no es ni femenino ni masculino, es como vendría a ser el les, por ejemplo. Y justamente también son sociedades hipermachistas, es decir, que tampoco es que la lengua es una clave mágica para cambiar las cosas, o sea, tampoco generemos esa visión, o sea, hay lenguas que, que también usan un genérico femenino para referirse a todos y que igualmente son sociedades machistas. Pero ahora cuando nos vamos a nuestra sociedad hay un montón de estudios y a nuestra lengua, hay un montón de estudios que ahí en la nota se los dejan bien, estudios científicos de antropólogos, de lingüistas, de sociólogos, etcétera, que lo que hacen es ver, no se los quiero decir porque me parece como aburrido nombrarle todos los estudios, pero como que las conclusiones generales a las que llegan los estudios, ustedes léanlos, en las notas están todos explicados, es demostrar que el uso del pronombre masculino para referirse a todes, es decir, cuando yo digo todos, y supuestamente estoy integrando a la mujer, lo que hace es generar imágenes mentales que son desproporcionadamente masculinas, y hace que a veces las personas que no son, que no son masculinas se autoexcluyan de ciertos lugares, y al contrario, cuando, por ejemplo, se habla en cualquier tipo de lenguaje inclusivo, favorece que más personas que no son varones también se acerquen a esos lugares. Hablan, por ejemplo, de cómo se promocionan ciertos trabajos, poner invitando a biólogos o invitando a biólogos y biólogas. Entonces, el hecho de que hables, de que introduzcas el género femenino, abre también la puerta a que las mujeres se sientan representadas. Entonces, de alguna manera, el lenguaje inclusivo tiene una relación, y el lenguaje sexista tiene una relación también material, o sea, genera cosas en el mundo, no es que da lo mismo. Entonces, otra vez, como todo lo que venimos diciendo, ¿la lengua va a cambiar el mundo? Si cambiamos la forma de hablar, ¿vamos a cambiar completamente el mundo? No. Ahora, ¿no sirve para nada cambiar la lengua?
y no, tampoco. Como esto, tratar de salirnos de las posiciones extremas, y tratar de pensar como un poco más en contexto, un poco más sutilmente, pudiendo ver los matices, pudiendo ver esto. Quería terminar con esta frase de la nota que dice: la lengua es maleable y que apoyar o rechazar un uso disruptivo que tiene por objeto reclamar derechos larga e injustamente negados es una decisión política, no lingüística. Que si se busca un mundo más igualitario, la lengua no es una clave mágica para conseguirlo, pero tampoco se lo puede negar como espacio de disputa. O sea, es un espacio de disputa, sirve justamente para esto, para discutir y para pensar. Entonces, en ese sentido, está bueno por ahí comprender por dónde vienen las discusiones, ¿no? Y mientras las estadísticas de feminicidios crecen, el sueldo de las trabajadoras permanece por debajo del sueldo de los trabajadores, conviene capaz a veces pensar antes de indignarse tanto cuando alguien mancilla un poco las paredes puras del lenguaje. Eso es lo que termina diciendo la nota. Y bueno, eso es como la invitación, o más o menos lo que quise proponer, cómo pensar estas cosas, poder salirnos de los extremos, poder entender que el lenguaje inclusivo no es igual a kirchnerismo y no es igual a movimientos de izquierda, que lo importante del lenguaje inclusivo es hacernos pensar cosas, que hay una relación entre lengua y mundo, esas cuestiones más que nada. Que la lengua tienen aspectos que cambian, pero también tienen aspectos que no cambian, y que lo interesante es que todos podemos apropiarnos un poco de las palabras que usamos. Y pensar que así como salió la discusión sobre el lenguaje inclusivo, podemos llevar esta discusión sobre el lenguaje a otros lugares, a otros contextos, que no tengan que ver con este tema tan polémico que por ahí es el género. Pensar como las villas también generan sus propias palabras, los jóvenes también usamos ciertos tipos de palabras. Entonces, como eso, entender que todo el tiempo nosotros estamos modificando el lenguaje y que eso tiene sentido en la manera que nos ayuda a expresar ciertas identidades o ciertas discusiones. Bueno, hasta ahí llegué. Bueno, iba a seguir con otra cosa, pero no, voy a parar acá. ¿Alguien quiere agregar? Rocío, quiero hacer una aclaración ahí, porque usas mucho una palabra y me parece que no es lo correcto, que es la de discutir, porque en realidad no estamos discutiendo, porque discutir es una pelea prácticamente. Estamos dialogando, estamos conversando. Sí, está bien, sí. Pero no discutiendo, porque si no... Yo uso la palabra discusión en ese sentido de diálogo y en el sentido de conflicto, pero en el conflicto en el buen sentido, digo, porque hay algo que está bueno también del conflicto, que es como sincerarse y decir, yo pienso esto y yo pienso otra cosa, y eso es interesante cuando alguien piensa otra cosa, y ahí necesariamente hay un conflicto, no quiere decir que nos llevemos re mal o nada, pero sí discutir en ese sentido, y esto como con respeto. Y en todo caso lo que estamos haciendo es dialéctica, ¿no? Presentar argumentos, contraargumentos. Sí, en la medida de lo posible lo tratamos de hacer. Después, viste, a veces pasan cosas que terminamos hablando a veces de cosas que nos pasan y también es importante. Pero obvio, importante también ir sumando herramientas teóricas también. Sí, Rocío, porque la antropología también tiene que ver con uno, o sea, con sus vivencias diarias, no solamente, o sea, por ahí no tanto, teorías o cosas así, sino también como que lo que uno vive, su entorno, lo que le pasa, no es que va a hacer psicología acá, te quiero decir que por ahí, uno por ahí no tiene tanto contenido, ¿cómo se dice?, para fundamentarlo, pero lo habla desde su vivencia, de lo que le pasa. Sí, para mí también eso es re importante, que podamos que el diálogo sea como bien amplio en ese sentido, que podamos llevar los conceptos a nuestra vida cotidiana y nuestra vida cotidiana a los conceptos, porque de repente hay algo que a nosotros nos pasa que no está representado en los conceptos que usamos y que capaz nos sirve para discutir los conceptos, ¿por qué no?
Y está buenísimo en general en la antropología y en cualquier ciencia y en general en todo lo que estudiamos, que eso lo podamos llevar a nosotros, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo hacemos, no? Si no podemos entender qué vinculación hay entre lo que estamos aprendiendo y nuestra propia experiencia de vida, y ahí hay como una desconexión muy grande entre el saber y el sujeto, muy típica de la modernidad, pero que es necesario empezar a cambiarla, porque el saber tiene sentido en la medida que también nos ayuda a repensarnos y a repensar nuestra sociedad, a repensar nuestros vínculos. Por lo menos yo lo pienso así. Sí, que nos sirva lo que... Está bien, por ahí hay cosas que uno no lo veía y ahora lo ve, pero que pueda decidir hablar como quiere, o pensar como quiere, o decidir como quiere. Pero por ahí, por ahí lo sabía o no, hay cosas que yo no sabía, ¿no? Porque por ahí no me lo he planteado, no lo necesité, o no lo vi, no lo quise ver, con lo que quieran, pero que yo pueda ahora, desde varias perspectivas, de todos ustedes, y desde los contenidos, de la teoría, y bueno, los videos y todo, que yo me tome un tiempo o pueda decidir, y que pueda hablar en el grupo, y si quiero hablar como yo quiera, que poder hacerlo. Sí, obvio. Obvio, tal cual. Y eso me parece súper sabio también, de tomarse un tiempo, y tampoco es que uno tiene que llegar a, no sé, a un final, a una conclusión, es solamente aportar herramientas para seguir pensando, capaz generar algo que antes no se había pensado y que esté ahí dialogando, y también como romper esta idea de que la ciencia es la única que tiene los saberes legítimos, la única que tiene el saber que sirve, la única que tiene la verdad, y empezar a hacer un diálogo de saberes más amplio, ¿no? Porque nosotros también construimos saberes en nuestra vida cotidiana, con nuestra familia, en nuestra cultura, en el territorio que nosotros transitamos, tenemos experiencias y esas experiencias construyen saberes, y lo más interesante del ejercicio del pensamiento es justamente esto, lo que decía Hugo, el diálogo entre saberes, académicos, no académicos, personales, de libro, y poder como en ese caos pensar cosas y tomarse el tiempo para pensar cosas. Para mí es como eso lo más importante. Por eso también yo a veces traigo como cosas que ni siquiera son académicas, ¿no? Les traigo poemas, citas de novelas, porque todo lo que nos sirva para pensar algo, sirve, ¿por qué no? ¿Por qué lo vamos a desechar? Si el objetivo de esto es pensar. Bueno, terminamos, son las 7:03. Bueno, ¿alguien quería decir algo? Se nos vuela el tiempo, Rocío. Bueno, qué lindo que participen y que me ayuden también a dar la clase, porque les juro, no saben lo difícil que es tratar de armar una clase sobre estos temas, que es como que todo el tiempo no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, sé que son temas contra polémicos y no quiero que nadie sienta que estoy imponiendo algo. Como son temas complicados darlos desde un punto medio, desde un punto neutro. Claro, porque son como cosas que en el sentido común están como re llevadas a los extremos, entonces de repente uno empieza a hablar y ya como que te encasillan en un lugar o en el otro. Y a mí me pasa también, cuando otro me habla, o sea, tampoco lo voy a negar, que a veces encasillo las cosas, entonces es un ejercicio constante como tratar de entendernos como sinceramente. Y bueno, sí. Hay que agregar. Viste que no se puede hablar, en ciertos lugares no se puede hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol, para que no genere polémica. Hay que agregar ahora el lenguaje inclusivo. Claro, pero yo todo lo contrario. Para mí hay que hablar de los temas que generan polémica, porque si no es como que estamos todos de acuerdo, que es fácil, ¿no? Porque si acá digo cosas fáciles que todos van a estar de acuerdo, qué sé yo, no sé si pensamos mucho. Creo que uno piensa cuando hay algún conflicto, cuando hay posiciones diferentes, ahí llegamos a pensar, si no es como que es siempre lo mismo, no hay un cambio tampoco. Y esa transformación es lo más importante también que uno busca generar, que aportar cosas que te ayuden a transformar o que aporten algo nuevo,
no algo que ya estaba. Entonces, bueno, también es muy difícil trabajar estos temas justamente por eso. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? Bueno, después no llego a decirles ahora la actividad, pero básicamente consiste, les voy a dar como una lista de videos que pueden ver, y la idea es que usen el teórico, lo charlado en la clase, para analizar esos videos y también escribir como algo más personal sobre estos temas. Obviamente, si no quieren, no quieren. Pero después les voy a pasar bien la actividad con las consignas Profe, bien. ¿podrías reenviar el video que me dijiste al principio de la clase al Sí. grupo o subirlo al Classroom? Así Sí, ya Nico. me queda ahí. Sí, Listo, sí. joya. Sí, lo voy a subir. Bueno, muchas gracias, suerte con Pablo. Y nada, nos vemos el martes que viene. Nos vemos, Dale, Rocío. listo, profe, nos Bueno, vemos. Rocío, adiós. Adiós. Nos vemos, chao, chao.